8 de la mañana con 40 minutos, 8 con 40 minutos. Lo anunciado, nos acompaña vía telemática la vicepresidenta de la Confederación de Nacionalidades Indígenas, la señora Zenaida Yazacama. ¿Cómo está, Zenaida? Buenos días. Bienvenida a este espacio, a Punto Noticias, en su primera emisión. Le acompañamos a Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. El presidente de la República ha hecho algunas declaraciones ayer respecto a lo que fue la protesta indígena. El gobierno como tal, a través de sus diferentes voceros, ha entrado en una suerte de responsabilizar al paro nacional por una suerte de eventuales incumplimientos o desajustes que va a tener el gobierno en algunas actividades, entre ellas la económica, por las pérdidas que el paro nacional ha generado. Pero en las últimas horas el presidente de la República ha señalado que niños y mujeres fueron usados como carne de cañón en el paro nacional indígena. Yo quisiera, Zenaida, que escuchemos y que observemos al presidente de la República para que usted nos dé una opinión respecto a lo que dice el presidente desde su lógica. Le invitamos a que escuche al presidente Guillermo Lasso. Para muchos de aquellos niños que no tenían por qué estar presentes en las actividades de protesta, yo llamo a los organismos internacionales, a los derechos humanos y particularmente a la UNICEF, llamada a cuidar los derechos de los niños, niñas y adolescentes, que se pregunten: ¿qué hacen los niños en una protesta social donde infiltrados provocan violencia para herir y hasta para matar gente? Yo creo que tenemos que reflexionar. No podemos olvidar el costo de más de $1.000 millones. No podemos olvidar actos de violencia. No podemos olvidar el uso de niños y de mujeres como carne de cañón para proteger actividades violentas de infiltrados. Esas son las declaraciones del presidente de la República, Zenaida, que usaron a mujeres y a niños como carne de cañón para protagonizar hechos violentos por parte de infiltrados, que ha hecho el llamado a UNICEF y organismos internacionales, pero no dice nada respecto a esos mismos niños y mujeres que fueron maltratados por la Fuerza de Seguridad del Estado, por los militares, por los policías que fueron gaseados en la Casa de la Cultura, en la Universidad Central, y de los llamados de organismos internacionales también cuestionando la represión de las Fuerzas de Seguridad del Estado hacia esos grupos, hacia los niños, hacia los adolescentes y hacia las mujeres que estaban participando en la protesta. Están las evidencias, los llamados de los organismos internacionales ocurrieron durante el paro nacional, pero qué decir de unas declaraciones que se producen horas antes de que ustedes, como líderes indígenas, se sienten a conversar con el gobierno para tratar de concretar los 10 puntos que permitieron poner fin a la paralización. Active su micrófono, Zenaida, por favor. Muy buenos días, mi estimada. Gracias por este espacio, por esta invitación. También saludarle, aprovechando esta oportunidad, a la ciudadanía de Radio Escucha de este medio, también poder informar a la ciudadanía de Ecuador. Sí, estamos siguiendo también todas las declaraciones que realiza el gobierno nacional, en la cual el gobierno debe entender primero por qué están los niños y por qué están las mujeres. Las mujeres de pueblos y nacionalidades siempre somos las dueñas del hogar, y entonces siempre hemos transmitido, y al menos como mujer y como vicepresidenta, he nacido y he crecido dentro de un proceso organizativo. Yo creo que es importante que el gobierno entienda cuál es nuestro proceso organizativo. No es que de un momento al otro nosotros asumimos la dirigencia. Somos, desde que nacimos, hemos nacido en una organización, y así hemos fortalecido como mujeres a nuestra organización, por lo cual a nuestros hijos nunca dejamos nosotros. A nuestros hijos siempre le llevamos en nuestros brazos en una lucha, en cualquier lucha que hemos estado en todo este tiempo. No es la primera vez. El gobierno nacional debe entender que nuestra lucha viene más allá. Y entonces, y eso es nuestro deber como madres, como padres de los pueblos indígenas, que transmitimos
nuestros conocimientos a base de lucha. Por ende, nuestros hijos nunca se quedan muchas veces en la casa. Nuestros hijos siempre están a nuestro lado en todo el proceso de lucha, en las asambleas, en los congresos. Peor, en los congresos llevamos casi todos los niños. Pero aquí vemos total una violencia también, una actitud tan racista, una actitud tan negativa por parte del Estado ecuatoriano, tal vez es por falta de conocimiento de los procesos organizativos, en la cual también yo rechazo como mujer, porque el rol de la mujer es fundamental en los procesos de lucha, porque nosotros llevamos la organigrama y la forma de organización y también apoyamos, somos parte, siempre hemos estado en la primera fila. En todas las movilizaciones habrán visto que las mujeres estamos en la primera fila. No es porque los hombres nos están utilizando, más bien nosotros mantenemos nuestra firmeza, así que los hombres también lleven la firmeza y mantenemos también siempre reivindicando la transparencia como mujeres, como dueños del hogar, y que también somos la sabiduría que siempre hemos mantenido desde nuestras organizaciones hasta la organización más grande. ¿Cómo está, Zenaida? Qué gusto saludarle. Buenos días. Quisiera ir un poquito más allá con lo que le planteaba Licenia hace un momento y esta intervención pública del presidente Lasso. Es la misma forma en la que ustedes han operado históricamente, ¿no? Yo me acuerdo cuando llegaron a ocupar las instalaciones de la Universidad Politécnica Salesiana, allá por enero del año 2000, cuando cayó Yamil Mawad. Cómo llegaron con familias enteras, ¿no? O sea, lo que ha sucedido hoy no es algo que pasa hoy, ¿no? No es algo que a partir de junio del 2022 y la movilización, los movimientos, pueblos y nacionalidades indígenas traen a las familias, a los niños, incluso a los adultos mayores, a la movilización. Habla primero de un desconocimiento de la realidad, de la ruralidad, de cómo se desarrollan los pueblos, nacionalidades y las familias en los sectores rurales, ¿no? De parte del gobierno. Pero históricamente nunca se les había acusado de algo tan siniestro, o sea, le están acusando de poner a los niños como carne de cañón en una protesta. Y claro, los niños no es que salían a las movilizaciones, a las marchas. Tengo entendido que ellos se quedaban a buen recaudo en las zonas de paz, pero ¿cómo usted interpreta este ataque por parte del presidente de pretender, además, exponerles ante la comunidad internacional, organismos internacionales como UNICEF, de que ustedes estaban utilizando a los niños casi como escudos? No es, considero que es un total desconocimiento por parte del presidente de la República, en la cual él debe asumir la responsabilidad que merece, porque él es quien nos estaba asesinando. Nosotros, en la historia misma, en la historia está escrita que nosotros como madres siempre hemos llevado a nuestros hijos. Eso sí, no podemos, nadie nos puede prohibir, porque así hemos caminado. Igual yo he caminado con mi madre en los 92, de niña de 4 años, de 5 años, y entonces eso no es novedad para el presidente de la República. Es importante invitar que lee historias de los pueblos indígenas del Ecuador y la lucha de los pueblos indígenas. Por eso, ante los organismos internacionales, también yo como mujer he también planteado en algunos medios internacionales de que el presidente de la República debe asumir la responsabilidad de utilizar la fuerza pública en esta movilización que fue pacífica. Claro, obviamente siempre en todas las movilizaciones nos han querido deslegitimar los grupos violentos, en las cuales al menos esta vez hemos tratado de controlar, hemos hecho lo posible. Yo al menos como mujer siempre he llevado esa consigna de no a la violencia, no al asesinato entre nosotros, porque somos hermanos ecuatorianos. Pero ¿quién dio esta provocación, esta incitación? Fue la fuerza pública, porque el mundo debe saber, y la ciudadanía ecuatoriana sabe, que el presidente cada rato declaraba amenazando con la fuerza pública, que iba a utilizar toda la fuerza pública, sí, hasta con las armas. Él amenazó, debe existir en los archivos.
Y entonces aquí no estamos hablando cosas incoherentes, al menos yo, porque he vivido los 18 días, estoy tan consciente y también tan realista, no estoy siendo incoherente con el presidente de la República. Nosotros sabemos todas las declaraciones que hizo a la nación y eso fue totalmente con palabras discriminatorias, con palabras de odio, con palabras de querernos asesinar. Eso fue lo que hizo. En la Casa de la Cultura prácticamente fue un intento de asesinato. A mí nadie me ha contado, yo he vivido cuando había niños, cuando había personas de tercera edad, cuando había mujeres hasta embarazadas, cuando habían todo, cuando había miles de personas dentro de la Casa de la Cultura y alrededor, venir a dejar bomba o tirar bombas. Entonces eso es un intento de asesinato, que un Estado ecuatoriano está, al menos la fuerza pública, entendíamos de que están para dar la seguridad a los pueblos y nacionalidades y al Ecuador entero. Y entonces, pero en la cual ahorita entendemos que la fuerza pública está en contra del pueblo, más bien ellos tratan de dar seguridad a los secuestradores, a los grupos de violencia, también a los secuestradores de ahí, a los, ¿cómo se llaman estos? En fin, en fin de cosas, y entonces, pero ellos dan más seguridad a la mafia, en pocas palabras. Eso hemos entendido nosotros como pueblos y nacionalidades, que para nosotros no fue tan fácil, al menos yo como mujer, he asumido esta responsabilidad como vicepresidenta, pero en la cual he enfrentado situaciones bastante complejas por parte del presidente de la República, en donde el presidente de la República ahorita está también vivimos una total persecución política y hasta ahora lo estamos viviendo, y que también muchos de nuestros compañeros en estos días están recibiendo notificaciones por terrorismo, por en fin del tema, ¿no? Y entonces no es justo. Nosotros desde que iniciamos la convocatoria habíamos convocado para una movilización pacífica, sin vandalismo, sin violencia, sin destrucción a la propiedad privada, a la propiedad estatales, pero en la cual no, en los primeros días tuvimos que no había, pero ya pasando los días vimos la intervención de la fuerza pública, que prácticamente provocaban, y entonces, claro, nuestros jóvenes también son jóvenes, ¿no? Y entonces a veces también se nos van fuera de nuestras manos, pero realmente aquí hubo muchos grupos violentos, indicaban de que los mismos policías se vestían vestidos de civiles, atacando, entonces incitando la violencia. Entonces hay muchas cosas que el Estado debe reconocer. Primero, debe reconocer el reconocimiento integral de las familias fallecidas, de los compañeros que hasta ahora están en la cama, en los hospitales. Prácticamente hay sin número de heridos que hasta ahora nosotros estamos tratando de hablar con los familiares. Zenaida, mañana comienzan estas mesas de diálogo, estarán encabezadas del lado del Ejecutivo por el ministro de Gobierno Francisco Jiménez, también participarán otros integrantes de ese poder del Estado, como Cristian Ceballos, subsecretario de Articulación Intergubernamental, y así varias personas, pero la única allí con poder de decisión posiblemente es el ministro Francisco Jiménez, que es el titular de la cartera de gobierno. Del lado de la CONAIE, ya ustedes tienen conformada la delegación que va a asistir a este primer diálogo. ¿Quiénes son los que integran esta mesa de diálogo del lado de la CONAIE? ¿Quiénes van a participar? Bueno, nosotros, ustedes, es conocimiento de todos, nuestra estructura como CONAIE siempre hemos manejado con la democracia, desde la comunidad más pequeña hasta la organización más grande. Eso es nuestro deber y nuestra función de hacer cumplir, esta vez también para establecer estas mesas técnicas en diferentes temáticas. Eso es lo que estamos haciendo, tratar de consolidar con nuestra estructura,
porque entendemos también que no deben ser muchas personas, y entonces son personas de número tan reducido. Entonces, con la finalidad de poder dar un paso, con una finalidad de tener paz para Ecuador. Todos queremos paz. Si el gobierno nacional nos hubiera aceptado en primero, segundo día, tercer día, tranquilamente hubiéramos aceptado nosotros el diálogo, pero no había esa voluntad política o la capacidad política para sentarnos frente a frente y tratar estos 10 temáticas fundamentales que son tan estratégicos para el país, que no solamente beneficia al sector indígena, más bien beneficia a toda la ciudadanía ecuatoriana. Por lo cual el día de mañana nosotros es una primera reunión para más o menos planificar la mesa temática que se va a realizar de diferentes también nuestras organizaciones fraternas como FEINE, FENOCIN, también serán integrantes en estas mesas técnicas, igual como la CONAIE con sus regionales. Entonces, CONAIE es una organización bastante amplia, tiene una estructura bastante grande y entonces nos toca consolidar para que el personal pueda estar en esta mesa técnica. Zenaida, ¿sabe quién no va a ir mañana a la mesa de diálogo? ¿Sabe quién no va a ir? No va a ir Luis Pachala. Luis Pachala no va a ir porque el secretario de Pueblos y Nacionalidades ha enviado ya su carta de renuncia al presidente de la República. Y yo ahí le quiero preguntar dos cosas. Uno, ¿qué cuadro debería, bueno, no le voy a preguntar un nombre, pero qué perfil debería tener el cuadro que piense el presidente y el gobierno para reemplazar a Pachala, tomando en cuenta de que este secretario o exsecretario a esta altura no ha cumplido con las expectativas necesarias como para poder acercar al gobierno y llenar las expectativas y necesidades que tienen los pueblos y nacionalidades? Por un lado, ¿qué perfil debería tener el reemplazo de Pachala? Y por otro, dice, actualmente en su carta de renuncia y despedida, se cuenta con dictámenes de prioridad aproximadamente por 117 millones de dólares para los consiguientes años de gobierno, con dos grandes proyectos como son el proyecto PROFEC-PIAM desde enero del 2022 y el proyecto de desarrollo integral para pueblos y nacionalidades desde el mes de marzo del 2022, siendo el techo presupuestario para el presente ejercicio fiscal aproximadamente de 7.600.000 dólares. ¿Algo de estos recursos ya ha llegado o solo son proyectos que se quedan en el papel? Yo creo que como siempre son proyectos que se quedan en papel porque nada todavía, no hay accionar en ninguno de los pueblos y nacionalidades, en ninguno de los territorios de los pueblos, solamente como que se ha politizado mucho estos proyectos, de que van a dar proyectos, de que en fin van a reunión, de que dan un nombramiento a un pueblo, se toman las fotografías como que esas fotografías tienen algún resultado. Entonces más ha sido en el tema de eso, prácticamente en accionar no se ha hecho, quizás en papeles, quizás en palabras se quedó, y ustedes conocerán que si no accionamos todo queda en el olvido. ¿Y con usted, por ejemplo, Luis Pachala, alguna vez se sentó a conversar? ¿O con algún dirigente cercano a usted? No, nosotros prácticamente con la CONAIE en ningún momento tuvimos reunión, absolutamente ningún dirigente de la CONAIE. Zenaida, mañana va a estar en esta mesa técnica, no le voy a preguntar quiénes, porque entiendo que todavía están deliberando eso, pero al menos se puede confirmar si va a estar el señor Leonidas Issa participando en el inicio de estos diálogos. Claro, de ley como Consejo y Dirigente Nacional nosotros debemos estar partícipes y también dar seguimiento para dar cumplimiento a estos 10 planteamientos. Muy bien. Muchísimas gracias, Zenaida. Se nos agotó el tiempo y se nos quedaron algunos temas, así que le volveremos a molestar. Muchísimas gracias. Esperemos seguir informando y que no sea la última ni la primera para poder mantener informada a la gente. Lo que más queremos es que haya una transparencia y que no nos empiecen a atacar a la dirigencia que por debajo quizás estamos negociando. En eso voy a ser bien firme y que toda la situación sea más transparente en todo este proceso de mesas técnicas. ¿Está de acuerdo, Zenaida, antes de que se vaya, está de acuerdo con la integración o este exhorto que ha hecho la Asamblea Nacional para que la Defensoría del Pueblo cree una comisión de la verdad sobre el paro de junio de 2022, tomando en cuenta el antecedente de que en octubre de 2019 se creó una comisión de la verdad, se elaboró un informe y el defensor del pueblo que impulsó esta iniciativa está preso? Entonces, con esos antecedentes, ¿usted cree que ahora hay las condiciones y las posibilidades de que se cree esa comisión de la verdad
como exhorta la Asamblea Nacional a la Defensoría del Pueblo? Yo creo que todos tenemos conocimiento, ustedes como periodistas más que yo, y entendemos de que el gobierno nacional en todo va a meter. Eso es lo que ha pasado con todos los gobiernos. Hubo tantos muertos en el 2019, pasó lo mismo y no hubo nada en accionar, y entonces eso es lo que nosotros siempre rechazamos, de que no podemos hablar de una comisión de la verdad cuando el gobierno mete mano y prácticamente eso queda en el aire. Muchísimas gracias, Zenaida, por su tiempo. Muchas gracias. Muy amable.